Te veníamos contando sobre el cultivo de la camelina, este cultivo que se utiliza su semilla para generar biocombustibles que son específicamente para utilizar en la aviación. Como sabemos, se tienen que empezar a dejar de usar en la aviación lo que son los combustibles fósiles y de a poco se tienen que ir reemplazando. En una primera etapa hay un porcentaje de estos combustibles que se van a ser reemplazados por los biocombustibles y uno de ellos proviene de la camelina. Fuimos viendo cómo se desarrolló el cultivo. Es un cultivo que acá en el sur de Córdoba, estamos en la zona de General Lavalle, fue sembrado alrededor del 15 de junio. Una fecha muy interesante para este tipo de cultivos y tiene un ciclo muy corto, ya que, como te podemos mostrar, fue cosechado ahora, a mediados de noviembre. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Y bueno, las ventajas son de que tenemos un cultivo en invierno distinto a lo que son las gramíneas, entonces podemos tener una composición mucho más interesante en los campos, de tener más verde todo el año los cultivos en invierno. Tenemos la gramínea, como puede ser los trigos, la cebada, y acá ahora empezó a aparecer la camelina, otro cultivo más que no puede llegar a formar parte de nuestro abanico de productos. Hacer un cultivo que podemos estar cosechando en noviembre, 15 de noviembre, fíjense cómo queda el lote de interesante para estar sembrando un cultivo tardío, como puede ser una soja del 15 de noviembre, con lo cual es una fecha muy interesante para sembrar, o un maíz tardío, que estaríamos sembrando ya cerca de diciembre, ¿no? A partir del 25 al 10 de diciembre. Con lo cual todo esto nos da una posibilidad muy buena de tener este doble cultivo con una posibilidad de mejores perspectivas de rinde. La camelina la verdad que nos ha sorprendido, fue un cultivo que generalmente se esperaba más o menos entre 600 a 800 kilos como un rinde promedio, con algún pico de 1100 kilos. Bueno, acá te terminó dando 1800 kilos, con lo cual uno puede empezar a ver qué potencial tiene en la zona. Cuando veíamos el mapa de rendimiento, veíamos que generábamos pico hasta de 2400 kilos, es decir, que con las condiciones ambientales adecuadas, tiene un potencial de 2400 kilos. Así que bueno, la camelina es un cultivo más que interesante para seguir viendo cómo es su comportamiento. Como decíamos también y te mostrábamos, es un cultivo que genera una floración distinta a la que estamos acostumbrados, la cual es una floración también melífera. Eso quiere decir que es interesante para todo el tema de los polinizadores, y también uno de los polinizadores que maneja el humano es la abeja melífera. Y esto genera que tengamos espacios en los campos para que la miel también tenga su espacio. Y acá empezamos a encontrar estos esquemas mucho más mirada de sistema, con lo cual empezamos a generar flores en distintas épocas del año. Esto es cuando uno empieza a hablar de tener sistemas más sustentables, cómo tener rotaciones, cómo generar distintos tipos de cultivo, y la camelina es interesante para meter dentro de estos sistemas. También, como te fuimos contando en videos anteriores, su manejo por el momento no requiere de grandes problemáticas porque no compite muy bien con las malezas, no tiene plagas por ahora, no tiene enfermedades, con lo cual también se genera de una forma muy sustentable. Y hablando de la sustentabilidad, la camelina empieza a tener cuestiones de certificación. Una camelina, para poder venderse, tiene que tener distintas certificaciones. Por ejemplo, que el campo no haya sido desmontado, cuáles son las condiciones en las que se realiza, y esto se genera toda una trazabilidad del cultivo para saber que esto se hizo. Siempre hablamos con los productores y les cuento que es bueno empezar a tener este tipo de ejercicio, como por ejemplo con la camelina, para saber lo que es la trazabilidad y las certificaciones de los cultivos. Porque en el mediano corto plazo, esto se va a venir para absolutamente todos los commodities que produzcamos en los campos. Vamos a tener que tener trazabilidad de los productos y saber qué es lo que se hizo y cómo se hizo. Siempre digo que se van cambiando los paradigmas de las preguntas. Antes, cuando vos ibas al campo con alguien, te preguntaba qué hacías, ahora te pregunta cómo lo haces. Y esto es empezar a tener una visión más de sistema y empezar a generar sistemas mucho más sustentables.